Hola a todos, ¿qué tal? Espero que todos ustedes estén bien. Bueno, bienvenidos. Gracias por ver este video. Y pues hoy decidí de hablarles un poco de cómo es posible convertirse en un poliglota. ¿Ok? Primero, lo que voy a hacer, voy a presentarme. Segundo, voy a decirles qué significa en general ser un poliglota. Y pues tercero, voy a decirles cuál es mi secreto, ¿no? Ok, vamos a, vamos a ver uno por uno. Primero, eh, bueno, yo me llamo Susana, tengo 30 años, soy de Serbia. Pues trabajo como profesora online de los idiomas, enseño serbio, que es mi idioma nativo. Luego, obvio enseño croato, bosnio y montenegrino, que son muy parecidos al idioma serbio. Luego enseño inglés, eh, español e italiano. Aparte de eso, hablo ruso, hablo portugués, hablo un poco de turco y también empecé a estudiar un poco de alemán, ¿no? Y en un futuro no sé si a lo mejor vaya a aprender francés, a lo mejor polaco o a lo mejor ucraniano, no sé, voy a ver después. Ok, como puede notar, yo hablo muchos idiomas, ¿verdad? Y por eso soy un políglota. En fin, políglota significa una persona que es capaz de hablar más de 3 idiomas. ¿Ok? O sea, puede hablar 4, 5, 6, no sé. Por ejemplo, yo tengo yo tengo un amigo que es una persona muy, muy buena y él habla como 20 idiomas. Entonces, yo también quiero conseguirlo algún día, pero bueno, ya veremos. Ok. Y tercero, ¿cómo? Bueno, puedo decirles una cosa. Como para cualquier profesión, como para todo, hay que estudiar mucho, o sea, hay que aprender muchas cosas. Y hay que dedicar su tiempo, su cariño, su disciplina y todas esas cosas. Podemos, yo, yo diría, comparar aprendizaje de los idiomas ah, con las flores, diría yo. Porque los idiomas son simplemente así, como flores muy tiernos, muy hermosos y pues puedo también deciros una cosa, que una vez que ustedes empiecen a estudiar un idioma de verdad, entonces eso es algo muy contagioso, es imposible parar, casi como una droga, pero una droga muy sana. ¿Ok? Y por lo tanto, es imposible saber, digamos, cuándo van a ser capaces de hablar en un idioma tan eh, fluidamente, ¿no? Porque tal y como con flores, tú no puedes preguntar a una flor, hey, cónchale, pero ¿cuándo vas a crecer? Hey, por el amor de Dios, ¿cuándo vas a crecer? ¿Por qué no tienes ningún progreso? ¿Qué sucede? ¿Qué necesitas? Y todas esas cosas. Las flores no hablan, ¿no? Pero
por otro lado, te muestro todo con el tiempo, ¿no? Porque en la vida tú consigues todo lo que cosechas, ¿verdad? Y entonces tienen que ir paso a paso, tal y como con los flores. Flores necesitan, antes que nada, amor y gran deseo, ¿verdad? Para que ellos crezcan. Y por eso ustedes ponen la base del forno, ¿verdad? Y luego meten basura, meten agua y todas esas cosas, ¿verdad? Y luego dedicando su tiempo todos los días y haciendo todas esas cosas con ayuda de eso que le da también un poco de de luz y de calor, entonces sí, flor crece, ¿no? Y al final, eh, ese flor nos da como premio con su belleza, ¿verdad? Eh, y también con unas frutas tan, eh, tan lindos y, y pues entonces ahí sí se puede ver nuestro resultado. Por otro lado, si no nos empeñemos, si no tenemos esa disciplina, pues entonces ese flor vaya a fallecer, ¿verdad? La misma cosa es con los idiomas. Es que eh, si de verdad quieren ser un políglota, deben, antes que nada, dejar de pensar, hoy tengo que hacerlo como sea, em, tengo que aprender eso por mi trabajo, por la escuela y todas esas cosas. Y en ese sentido, pues sí, van a sentirse un poco presionados y eso no es bueno para nada. Ustedes deben aprender por sí mismos, ¿ok? Por placer, no porque alguien les obligue a hacerlo, ¿ok? Solamente así los resultados van a llegar. Y eso es el número uno, deseo, ¿ok? Y amor por este idioma. Porque si ustedes no aman alguna lengua, entonces el resto no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, ¿ok? Por lo tanto, todo empieza desde acá y desde acá, corazón, ¿verdad? Luego, si ustedes aman algo, entonces van a cuidar eso, van a ocuparse de eso. Lo mismo es con los idiomas. Si de verdad estén interesados, entonces van a buscar la manera de aprenderlo. ¿Ok? Entonces van a buscar algunas películas, que no recomiendo demasiado las películas, pero está bien. Buen inicio también. Las series que son mejores, ¿ok? Porque en las series muchas palabras se repitan una y otra vez y entonces de una u otra forma ustedes memoricen todo eso más fácilmente. Alguna música, ¿no? Como en el día de hoy tenemos Despacito de Despacito. Pero bueno, está bien, esa música tiene buen ritmo, pero no es tan
digamos, buena para educación, pero está bien. Entonces, sí, es importante que escuchen algo que les guste una y otra vez y a lo mejor también vayan a empezar a cantar sin querer. Entonces vayan a empezar a buscar las palabras y todas esas cosas. Así que eso tampoco está mal. Y note que los adultos cometen error y un error súper grande con el hecho de que no quieren ver los dibujos animados. De verdad no entiendo por qué. Creo que los dibujos animados son muy buenos porque antes que nada nos divertimos mucho, ¿verdad? Segundo, no hay jergas, ¿sí? Y tercero, aún así, sin querer, con la diversión, pues nosotros aprendemos la palabra nueva o las palabras nuevas, enfocándonos en la situación y en la acción. Ok. Bueno, eso. Entonces, algunos juegos también nos pueden ayudar. Algunos juegos lingüísticos o algunos juegos de PC, donde hay que pensar mucho de escoger estrategia. Entonces, eso sí puede ayudar. Lectura también. Deben ver todo lo que les interesa, ¿verdad? Al principio sí, pueden leer con la traducción en inglés o, no sé, en algún otro idioma, pero poco a poco deben leer menos la traducción y enfocarse cada vez más y más a la lengua original. ¿Ok? Y así van a notar progreso. También deben escribir. No importa si vayan a escribir mensajes a alguna gente o vayan a escribir su diario en su propio idioma. Sí, en el idioma que quieren aprender y todas esas cosas. Así que hay muchos métodos. Y para cualquier idioma, hay que dedicar por lo menos 30 minutos. 30 minutos para algún idioma seguramente tienen, ¿verdad? Entonces, eso es como mínimo, mínimo, mínimo. Pero si dediquen más, eso es un gran beneficio, ¿verdad? Y luego, en el principio, yo les consejo de aprender algunos idiomas que son completamente diferentes a los idiomas nativos, o sea, a sus idiomas nativos. Porque, por ejemplo, si estudian portugués y su idioma nativo es español, entonces será súper fácil de mezclar español con el portugués y todas las cosas. Y sobre todo porque hay muchos amigos. Falsos amigos y pues se vayan a confundir muy, muy fácilmente. En mi experiencia, sí, por mi experiencia puedo decir que es mucho, mucho mejor empezar desde cero algún idioma y así no se vayan a confundir tan fácilmente y luego pues cuando consiguen por ejemplo un nivel muy alto como B2, C1, entonces sí pueden aprender otro idioma, ¿no? Eso es lo que yo también hice, ¿no? Y una vez cuando aprenden un idioma y a lo mejor el segundo idioma, ustedes ya vayan a tener su estrategia
y sus métodos que vayan a utilizar, ¿verdad? ¿Qué más es útil para ustedes? Pues sí, conversaciones. No importa si vayan a tener lecciones con sus tutores o con sus amigos potenciales haciendo intercambio de idiomas, ¿verdad? Y pues hay que aprovechar esas oportunidades al máximo y preguntar si hay algunos errores, preguntar por las palabras que no conocen y pues todas esas cosas. Y si hablamos de la gramática, una vez que aprenden algún otro idioma, pues, por ejemplo, ustedes han aprendido inglés y ahora quieren aprender, no sé, francés. Entonces, en mi opinión, sería muy útil que tengan la gramática de francés con las explicaciones en inglés, porque así al mismo tiempo vayan a practicar inglés y ustedes van a aprender francés al mismo tiempo, ¿no? Y cuando quieren ver algunas series y todas esas cosas, sí, al principio, hasta que no aprenden bien, ni siquiera un idioma, pues sí, pueden dejar subtítulos en el idioma nativo, pero deben enfocarse en la acción y en las situaciones y también enfocarse en la forma eh, de hablar, en la forma de pronunciar y todas esas cosas. Y solamente disfrutar. Y entonces poco a poco todo va a llegar a su lugar, ¿no? Y pues si ustedes siguen así, ni siquiera van a darse cuenta, pero al final sí van a ver resultado y sí van a ver que no es nada para morirse y sí de verdad van a ser capaces de hablar, por lo menos un poco. Con errores, obvio, pero sí, van a hablar y eso es lo más importante. Y por favor, no, no cometen ese error de, no sé, de sentir vergüenza, pena y todas esas cosas, porque los idiomas sirven para comunicarse, ¿ok? Porque tal y como los niños eh, cuando hablan seguramente cometen muchos errores, pero ellos siguen así, no les importa tanto el hecho de que hayan cometido los errores, pero ellos siguen de divertirse, de comunicarse y todas esas cosas. Y con el tiempo, sí, ellos también notan sus errores y así va su aprendizaje. Entonces, eso es algo que los adultos también deben hacer, porque no hay ninguna persona en este mundo que nació con, em, con conocimiento completo, que sí sabe todo. No existe una persona así, nadie sabe todo, créanme. Por lo tanto, deben dedicar su tiempo, ¿ok? Aprender, practicar y preguntar. Porque los comentarios son súper importantes de las personas justas. Si no reciben correcciones y si no corrigen con su ayuda, obvio, sus errores, pues esos errores se vayan a continuar una y otra vez y eso no es bueno. Eso no es bueno para nada.
Y bueno, ah, bueno, en fin, eso es todo. Como pueden notar, no existe ninguna magia, no hay nada. Lo único, como ya yo les dije, si lo vayan a considerar como magia, no sé, es ese amor, ¿ok? Ese amor y esa actitud positiva, ¿ok? Bueno, chicos, gracias otra vez porque han visto y porque han observado ese video. Y si eso les haya gustado, pues pueden compararlo con sus amigos y con su familia. Yo desde acá les envío un gran abrazo y pues nos vemos la próxima vez. Adiós.